Qué gusto saludarte, querido amigo. Bienvenido a este programa. Me gustaría saber, el programa donde respondemos a sus preguntas, si es que podemos encontrar una respuesta en la palabra de Dios. Les saluda Daniel Miranda y estoy en compañía del pastor Esteban Bor, director y orador de este ministerio. Pastor, bienvenido. Para mí es un gozo participar en este programa. Es una de mis ocasiones más favoritas aquí en el ministerio, poder investigar para contestar las preguntas de los queridos televidentes. Amén. Gracias, igual para mí es un gozo. Este programa me encanta, se ha convertido en uno de nuestros programas favoritos, si no es el favorito de la programación que nosotros tenemos. Y lo que hace también que este programa sea tan especial es porque podemos escuchar de ustedes lo que está en su mente, las preguntas que tienen. Tenemos muchas preguntas por responder y haremos lo mejor que podamos para avanzar el día de hoy. Si usted desea enviar su pregunta, lo puede hacer a través de la siguiente dirección, tv@zoomtv.org. Voy a repetir una vez más, tv@zoomtv.org. Envíenos su pregunta y nosotros la recibiremos, la clasificaremos para ver si podemos responderla aquí en el programa. Vamos entonces a comenzar con una palabra de oración. Pastor Bor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos darte gracias porque no nos has dejado en este mundo sin una guía absoluta y certera, Amén. que es tu palabra. Tenemos varias preguntas que necesitamos contestar en este segmento. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró tu palabra. Amén. Para que venga en estos momentos a explicárnosla. Bendice a todos los que están viendo el programa, que pueda ser una bendición para su diario caminar con Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Bien, esta primera pregunta para el programa de hoy nos la hace Julián Cristian Mendoza desde Santa Fe, Argentina. Y dice él, me gustaría saber si me podrían ayudar a poder comprender por qué se dice que la abominación desoladora comienza en el 508 con Franco Clovis o el rey Clodoveo, hasta 1798, cumpliendo así los 1290 días o años proféticos, como también cumpliendo los 1335 días en 1844 mencionados en Daniel 12. Si es posible, que me pudieran pasar o recomendar algún sitio web o medio para poder profundizar con hechos históricos. He consultado el comentario bíblico adventista y dice que no hay una explicación satisfactoria para este texto. Desde ya, muchas gracias y bendiciones. Yo creo que usted tiene una serie sobre Daniel donde habla de Daniel 12, ¿cierto, pastor? Sí, tal vez sería bueno leer los versículos y luego voy a recomendar algunas fuentes Claro. a donde esta persona y aquellos que estén interesados puedan conseguir la respuesta. Daniel capítulo 12 y el versículo 11 hasta el versículo 12, 11 y 12. Si puedes leer eso, por favor. Muy bien, Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere llegue a 1335 días. Ok, y en el versículo anterior habla de 1260 días. Así que hay tres profecías de tiempo aquí en este pasaje. Están los 1260, están los 1290 y los 1335. Ahora, la posición tradicional de la iglesia, que creo que es la correcta, es que los 1260 días comienzan en el año 538 y van hasta 1798, lo mismo que el cuerno pequeño. Tiempo es la mitad de un tiempo, 42 meses, mismos periodos de tiempo. El segundo periodo de tiempo, los 1290 días, hemos creído que comienza en el año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, por primera vez le da poder oficialmente temporal al papado. Y eso va del 508 a 1798, y luego los 1335 días
Comienzan igual en el año 508 y van hasta 1844, cuando comienza el juicio investigador. Esa es la posición tradicional de la Iglesia. No creo que tenga una dimensión futura, como algunos están estableciendo, porque ¿por qué va a ser literal el tiempo, esos periodos de tiempo, como ellos están diciendo, que son 1260 días literales, 1335 literales, cuando el principio dice que en las profecías de tiempo, el tiempo menor es simbólico de un periodo mayor? Así que esa es la posición que ha sostenido la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así es. Y quizás la confusión en algunos, y creo que puede ser la confusión del hermano Julián, es porque en español el versículo 11 dice: desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, la palabra sacrificio es añadida, que eso fue en el 508, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Pero en realidad en la King James dice: desde el tiempo en que se ha quitado el continuo para que se establezca la abominación desoladora habrá 1290. No es que la abominación desoladora se establezca al final de los 1290 días, no. Exacto. Solamente para que se establezca la abominación desoladora debe quitarse el continuo. Y en realidad la abominación desoladora se estableció 30 años después que el continuo fue quitado. Correcto. Ahora, tal vez la persona aquí está pidiendo también información sobre dónde estudiar más este asunto. Yo tengo 3 horas de presentación sobre estos periodos de tiempo, donde la gente puede pedirlos aquí a nuestro ministerio. Habrá algún cobro para el envío, porque originalmente lo hice en cassette y ya no se manejan cassettes, había que transferirlo a formato electrónico. El título es los 1260, 1290 y 1335 días. En español lo tengo. En inglés hay más recursos. El que yo más recomiendo es un libro que se llama Prophetic Principles. Tristemente no está en español hasta donde yo sepa. Prophetic Principles, un incentivo para que este hermano aprenda inglés, porque hay mucho material en inglés que no está en español. Y en ese libro hay varios capítulos sobre el 508, 1798 y 1844 como el cumplimiento de estas profecías de tiempo. Así que esas serían las 2 fuentes principales que yo mencionaría para una investigación adicional. Amén. Muy bien, muchas gracias, pastor. Vamos a ir a la siguiente pregunta de Ladies Martínez. ¿Okay? Habrán algunas preguntas, como había mencionado en programas anteriores. Por la naturaleza personal de la pregunta no la tocamos en estos programas, porque este programa sale al aire, lo escuchan muchas personas y hay ciertos asuntos que son personales, o hay algunos otros asuntos y preguntas, por ejemplo, diferencia entre algún miembro de iglesia con los líderes de iglesia por asuntos que nosotros mismos desconocemos. Debido a eso, nosotros nos abstenemos de responder este tipo de preguntas aquí en público, pues no tenemos todo el cuadro y no creemos que sea el espacio para responder ese tipo de preguntas. Solamente respondemos preguntas bíblicas. Así que si alguna pregunta que usted ha hecho de esta naturaleza no aparece en este programa, esa es la razón. Sí, y debemos enfatizar que muchas veces no son preguntas, son directamente críticas de algún dirigente, de alguna práctica. Ahora, si es una práctica que no está en armonía con la Escritura, entonces haga una pregunta que tenga alguna dimensión bíblica y con mucho gusto vamos a contestar la pregunta, pero no queremos criticar a ningún dirigente, ninguna organización de la iglesia. Este es un programa de preguntas y respuestas bíblicas. Amén. Bien, la hermana Ladies Martínez nos dice: hola, apreciados hermanos. Me gustaría saber por qué en el registro fósil no hay fósiles de las especies actuales. Gracias por atender mi pregunta. Bueno, ninguno de los dos somos paleontólogos, pero en lo que yo sé, de hecho hace como 2 años o 3 años salió un documental
que usted participa allí como en los días de Noé, Sí. y ya ha sido doblado al español esta serie de 4 temas, Sí. como en los días de Noé. El primero en especial es donde hablan de los registros fósiles del diluvio, y allí nosotros vimos y aprendimos que sí hay también algunas especies actuales que Sí. están en el registro fósil. Claro, eso no cabe duda alguna. Correcto. De que no solamente especies grandes, sino también especies, digamos, que son microscópicas, Correcto. aparecen también. Sí. Entonces, sí hay, pero no podríamos nosotros darle una respuesta exhaustiva porque no tenemos las herramientas para hacerlo y no es nuestra área de expertise, de experiencia. Okay, no sé si quiere agregar algo. Yo creo que ya ha sido respondida esa pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta. De hecho, aquí hay bastantes preguntas. Es posible que aquí ya se nos vaya el resto del programa. Miguel Santibáñez, desde el Perú, nos saluda y dice, las siguientes son preguntas de las cuales nos gustaría saber a mí y a mi esposa las respuestas. A ver, si yo cuento bien, aquí hay 9 preguntas. 9 preguntas hay, así que voy a ir una por una, a ver hasta dónde llegamos. Algunas de esas son sencillas de responder, otras quizá necesitan más elaboración de la respuesta. La primera pregunta dice, teniendo el ejemplo de Sansón, ¿el suicidio es pecado? Es la primera pregunta. Bueno, antes que vayamos al asunto del suicidio, yo no consideraría el ejemplo de Salomón como un suicidio. De Sansón. De Sansón. Yo no consideraría el ejemplo de Sansón como un suicidio de parte de él, provocado con esa intención. Sí es cierto que el acto de él acarrió la muerte sobre él mismo, pero la intención de él era otra. Claro. Era la de destruir a los filisteos. Y todo acto Dios lo evalúa a la luz del motivo que produjo el acto. Así es. Así que a la luz de eso, entonces vemos que el caso de Sansón fue particular. El caso de Sansón no lo podríamos comparar como la persona que directamente atenta contra su vida por razones, distintas razones que tenga. Por depresión o por alguna circunstancia de la vida. En realidad, él estuvo dispuesto a entregar su vida para librar a Israel. Es interesante, en Jueces, el capítulo 16 y el versículo 28, Sansón antes de morir clama a Jehová. O sea, este no es un suicidio donde una persona se siente abandonada de Dios. Correcto. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio y sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron y le llevaron. Y dice que juzgó a Israel 20 años. Este no es un suicidio como podríamos decir un suicidio hoy en día de una persona que se mata por drogadicción o se mata por depresión o por cualquier otra circunstancia personal. Claro. Y si el suicidio es pecado, bien, quitar la vida es pecado, pero hay una esfera de lo que sucede en los últimos minutos de una persona que comete este acto que nosotros no alcanzamos a entender y solamente Dios puede dar un dictamen final en estos casos. Sí. Recuerdo en una ocasión habíamos hablado al respecto muy brevemente en un programa acerca de eso, Pastor Borja. Sí, sí.
Es interesante que en Hebreos 11 Dios halaga a Sansón. Si eso hubiera sido un suicidio, no creo que Dios hubiera halagado a Sansón. Muy buen punto. Estoy tratando de conseguir ese versículo en Hebreos el capítulo 11. Hacia el final del capítulo se me ocurrió ahorita ese pensamiento. 32. Versículo 32. ¿Quiere leer eso? ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Y fíjense que cuando los soldados de Israel iban a la guerra, ellos estaban poniendo a riesgo su vida. Claro. Y uno no considera eso suicidio, ir a la guerra para librar a Israel, pero podían morir en la guerra. Entonces Sansón sencillamente murió cuando se desplomó el templo y de esa manera libró a Israel. Así es. Bien. La segunda pregunta del mismo hermano Miguel, refiriéndonos a la fe y a las obras, ¿es fácil salvarnos o es difícil salvarnos? Una buena pregunta. Es difícil salvarnos por nuestra propia culpa. Nosotros la hacemos difícil. Exactamente. Pero Jesús dijo que su camino es fácil. Claro, también dijo que estrecha es la puerta. Y pocos son los que hallan la puerta estrecha. Muchos hallan la puerta ancha. Pero hay que entender que no es Dios el que escoge la puerta. Dice que la persona es la que decide por cuál puerta se va a meter. Así que la culpa no la tiene Dios. Y nosotros la hacemos a veces estrecha. Porque en realidad cuando nosotros escogemos caminar por ese camino angosto, en realidad nos damos cuenta que es bien amplio. En el sentido en que hay suficiente gracia, suficiente oportunidad y hay espacio para todos los que quieran entrar ahí y ser salvos. Sí. O sea que en ese sentido la puerta es amplia, en el sentido en que hay amplia provisión para que todos seamos salvos. ¿Y por qué pocos se salvan? Porque pocos escogen entrar por la puerta. Todo es cuestión de libre albedrío. Así es. Dios no escoge. Dios da dos opciones. Claro, es difícil la salvación porque no queremos entregar al yo. Eso es lo que hace. Ese es el problema. Por eso la puerta ancha es más fácil porque eso no hay que vencer el pecado, eso no hay que dejar ningún mal hábito. La puerta estrecha significa que tenemos que sacrificar el yo para poder entrar por la puerta y escoger el camino escabroso, el camino difícil, aunque nos cueste ahora, caminar cerca de Cristo para luego poder entrar en el reino. Humanamente no es difícil sino imposible, pero por lo que para los hombres es imposible, dijo Jesús, para Dios todo es posible. Exactamente. Así que desde la perspectiva divina es fácil, desde la perspectiva humana es difícil, es imposible. Sí. Porque en realidad la salvación, la forma en como Dios lo ha hecho es muy sencillo y fácil para nosotros, los que estamos dispuestos a seguir el camino de Dios y entregarnos sin reservas a Él. Sí, una ilustración de esto es que son pocos ricos los que entran al reino, según dijo Jesús. ¿Pero por qué? ¿Porque son ricos? No. ¿Porque Dios no quiere a los ricos? No, porque acapararon sus bienes. Es decir, vivieron para ellos mismos, vivieron para el yo. Y Dios no puede llevar al cielo gente que vive para el yo. Así es. Ok, tercera pregunta. ¿Jesús sufrió la segunda muerte sin sufrir la primera? Bueno, en realidad Él sufrió la experiencia de la muerte segunda antes de que muriera la muerte física, la primera muerte. Lo que él sufrió, la muerte segunda en su experiencia en el Getsemaní. Porque la muerte segunda no es tanto dejar de vivir, sino el sufrimiento que viene como resultado de saber que uno va a morir para nunca resucitar. Es como, por ejemplo, M.L. Andreasen dio una ilustración muy interesante. Hay una persona, un criminal que está en la cárcel y para cierta fecha lo van a ejecutar. Ahora pregunta, ¿cuándo es la agonía grande de la persona
que van a ejecutar. ¿Es en el momento de la ejecución o es anticipar por varias semanas que llegue la fecha para que esa persona sufra la pena capital? En realidad, la agonía y el sufrimiento que lleva a ese momento es más terrible que sencillamente morir. Así es. Así que Jesús, sí, en símbolo sufrió la segunda muerte, y desde el Getsemaní, como usted lo En dijo. su sentir. En su sentir. Jesús, la hermana White dice que Jesús sintió lo que sentirá el pecador después del cierre de la gracia, cuando saben que no hay esperanza. La hermana White dice que Jesús no podía ver más allá de los portales del sepulcro. No se veía saliendo victorioso del sepulcro. Es decir, Jesús sintió lo que es la muerte segunda. Pero Jesús no sufrió la muerte segunda. Correcto. Porque si hubiera sufrido la muerte segunda, que es separación eterna de Dios, estaría separado ahora de su Padre. Y está en comunión con su Padre. Muy buen punto. Muy bien. Podríamos decir entonces, la muerte segunda la experimentó en el Getsemaní, pero la muerte primera en la cruz. Correcto. Pero no la muerte segunda como la muerte eterna, sino el sufrimiento y la angustia de alguien que sabe que va a sufrir la muerte eterna. Exactamente. Muy bien. La cuarta pregunta. En 1888 se comenzó a derramar la lluvia tardía. Bueno, la hermana White explicó que había empezado Sí. la lluvia tardía. Ella sí, recuerdo una cita donde ella dice que habían los primeros chapuzones, Sí, pero también cuando el mensaje fue rechazado, el Espíritu fue de nuevo retirado, exacto. estaba listo para derramarse. Así que hubo un intento de lluvia tardía, podríamos decir, en 1888. Y lo interesante es que se estaba agitando una ley dominical en esa época. Todo se estaba alineando para los Sí. eventos finales. Si la iglesia hubiera avanzado con Jesús, posiblemente las cosas hubieran terminado en ese tiempo. Pero Dios, en su calendario eterno de eventos, Él sabía que la iglesia no iba a estar lista en 1888. Así que Dios espera hasta que su iglesia lo alcance en su plan. Y entonces Dios obra. Muy bien. Esta pregunta quizá no la vamos a detener mucho aquí porque ya la hemos respondido en otro programa, pero pues era parte de todo el paquete. Si no se debe orar a Jesús, ya hemos hablado de la oración a Jesús, la oración al Padre. Si no se debe orar a Jesús, sino en su nombre, ¿cómo podemos entregarle nuestras cargas a Él? Es que cuando oramos en su nombre, es porque Él escucha la oración y presenta la oración al Padre. Correcto. Es decir, eso significa hacerlo en el nombre de Él. Así que Jesús, nuestras oraciones son llevadas por los ángeles a Jesús. Y Jesús entonces intercede ante el Padre. Pero necesitamos recordar que Jesús tiene que interceder por nosotros, pues nuestras oraciones no pueden ir directamente al Padre. Necesitamos un intercesor, un intermediario. Y claro, la oración no puede llegar directamente a Dios sin haber pasado primero por el intermediario, Correcto. que es Cristo Jesús. Así que cuando oramos en el nombre de Jesús, podemos saber que Jesús es el que nos está representando ante el Padre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Exacto. Y como Jesús es nuestro intercesor, pues Él recibe esa oración, recibe nuestras cargas y las presenta al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, llegamos al Padre por medio de Cristo. Así es, muy bien. Bastantes preguntas tenían. La siguiente dice, ¿es válido pedirle señales a Dios? Bueno, tenemos el ejemplo de Gedeón. Gedeón pidió 2 señales. Y cuando se cumplieron las señales, él sabía que Dios iba a estar con Israel para conquistar a los madianitas. Claro. Así que hay ocasiones cuando se le puede pedir una señal a Dios, pero siempre debe ser con fe de que la respuesta que dé Dios es lo que nosotros debemos obedecer. Y un punto a tener en cuenta cuando hagamos eso es que la señal no debe, no debe ser la que dicte Correcto. la palabra final.
En el caso, por ejemplo, que usted brinda de Gedeón, vemos que Dios ya le había dado una orden y la palabra de Dios había revelado primero lo que él quería de Gedeón. Y la señal solamente fue para confirmar lo que ya la palabra había dicho. Es muy importante ese punto que estás mencionando, porque Jesús le dijo en la historia del rico y Lázaro, si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán, aunque resucite uno de los muertos. Así es. Y como 6 meses después, o un mes después, resucitó un hombre llamado Lázaro, y querían matar a Jesús. No creyeron. No creyeron. Y así no debemos pedir señales en lugar de la palabra. Debemos creer a la palabra y la señal confirma lo que dice la palabra. Correcto. Y no pedir señales por todo. Claro. Las señales, por ejemplo, Jesús le dice a esta generación incrédula, le dijo a los judíos, pide señales y prodigios. Ellos querían solamente depender de señales. El problema no es, Jesús no está diciendo acá que no podemos pedir señales, solamente que el pueblo de Israel estaba rechazando las evidencias que ya Jesús había dado, que era el Mesías, y seguía pidiendo más señales. Dios no nos dará más señales cuando ya claramente nos ha dado evidencias suficientes en su palabra. Así mismo es. Y a través de toda la Biblia, por ejemplo en Juan el capítulo 6, dice que la gente seguía a Jesús por las señales que hacía, los primeros 2 versículos. Y luego más adelante Jesús empezó a predicar la palabra. Y cuando llega uno al final del capítulo, todo el mundo se había ido. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes se van también? Y Pedro le dice, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida, no digo tú tienes señales, digo tú tienes palabras de vida. Así que la gente si pide una señal para comprobar, digamos, pide una señal para comprobar que Jesús es el Mesías, ya eso es incredulidad, porque indica que ellos no creen al menos que haya una señal. Amén. Bien. Quedaron pendientes 2 preguntas más del hermano Miguel. Como pueden ver, tenía muchas preguntas, él y su esposa. Es posible que ellos van a ver este programa. Les saludamos desde acá, desde Fresno. Gracias por enviar sus preguntas y a cada uno de ustedes que han participado de este programa. Recuerde que allí en pantalla ven un correo tv@zoomtv.org. En ese correo ustedes pueden enviar sus respectivas preguntas. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.